Hola queridos amigos y amigas, sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal de CC Madeira. Y bueno, como cada semana estoy muy feliz que me puedas dar esta gran oportunidad de poderme escuchar. Y bueno, a los que se encuentran aquí en la isla de Madeira, los invitamos los días domingos, aquí todos los domingos a las 11 de la mañana en el Hotel Devine, el Centro Comercial La Vie, para que puedas compartir con nosotros como familia e iglesia. Y así que le damos la bienvenida a todos y a todas en esta nueva oportunidad. Y hoy les traje un tema bien interesante. Así que le pusimos por título Un oído que oye y entiende. Y es increíble cómo podemos escuchar a alguien hablar y después no entendemos lo que dijo, ¿cierto? Creo que a todos nos ha pasado. O sea, ya va, espérate. Escuchamos a esa persona y no la podemos entender porque lo interpretamos de otra manera, lo hemos escuchado de otra manera. Y por eso nuestro tema de hoy está inspirado con este título. Y es como estos chistes que dicen por ahí, almirante, almirante, 15 carabelas se acercan, una flota. Y él le dice, sí, todas flotan. Se refería a una flota de barcos, ¿no? ¿Y cómo se escribe durmiendo o durmiendo? Pues ninguna de las dos, porque se escribe despierto. Esta me gustó mucho. Señora, le comunicamos que su avión viene demorado. Ay, qué lindo, ese es mi color favorito. Y bueno, es muy gracioso cuando la gente escucha estas palabras y lo interpreta de otra manera. Digan, aquí nosotros, los que hablamos español y estamos en Portugal, es muy gracioso porque hemos escuchado muchas anécdotas, también nos ha pasado a nosotros, porque cuando se refieren a una palabra, nosotros la interpretamos a nuestra manera. Por ejemplo, una vez una persona nos dijo, mira, pásame la basura. Y entonces le agarramos el pote de basura con la bolsa y toma, ¿qué está la basura? Y dije, ¿qué estás haciendo? La basura, la basura. Y yo, pero esto no es la basura. Y dice, no, ese es un lixo. La basura es la escoba. Y un amigo que trabaja en construcción también le dijeron a él, mira, ve y busca a Ramona. Ve y busca bueno, en este caso a la Ramona. Entonces él dice, la Ramona. Y empezó a buscar a la señora Ramona por todos lados. Y decía, entonces todos empezaron a reírse. Y le dice, ¿por qué no consigo a la señora Ramona? Y todos comenzaron a reírse. No, la Ramona, en español para nosotros es Lesmeril. Así. Qué gracioso, ¿no? Y me pasó una vez que voy con mi esposa y resulta que nos paró la policía. Trae una de estas que estaban fiscalizando en una auto-stop, como le llaman aquí. Y entonces nos pidió los documentos y el policía me dice que ustedes saben que aquí en Europa es obligatorio tener tanto los documentos, el seguro del carro, tienes que tener el triángulo de seguridad, tienes que tener, a juro, un chaleco que es el que de estos amarillos, por si te quedas accidentado te lo tienes que colocar. Y entonces el policía me pide el chaleco y el chaleco en portugués dice colette. Le digo a mi esposa, mira, pásame el colette. Y entonces, claro, yo estaba un poquito nervioso porque yo decía, ay, dígame si el colette no está aquí, que es el chaleco. El colette. Y entonces mi esposa me dice, el coleto está en la casa. Y yo, no, chica, el chaleco, el colette significa chaleco. Así que bueno, escuchamos una cosa e interpretamos otra. Y que definitivamente existe una gran diferencia entre oír y escuchar, mis queridos amigos. Sí, existe una gran diferencia. ¿Por qué? Porque oír es percibir por el órgano del oído cualquier sonido, mientras que escuchar es prestar una atención comprensible a ese sonido que se oye. De aquí, mis queridos amigos, quiero utilizar un texto bíblico muy utilizado por Jesús en los evangelios. Y también este mismo texto aparece en el último libro del Nuevo Testamento en la Biblia, que es el libro Apocalipsis. Y Jesús repitió esto varias veces. Y es este texto que está basado en Mateo capítulo 13, versículo 9, por ejemplo, que dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y estas palabras que únicamente son utilizadas por nuestro Señor Jesucristo, el que tenga para oír, oídos que escuche, que tenga oídos que escuche, parecen destacar, subrayar algo muy importante. Y es muy interesante estudiar el contexto cuando Jesús se refería y hablaba al pueblo y a sus discípulos y con respecto a sus enseñanzas. Y cuando Jesús hablaba a la gente, él utilizaba
muchos relatos, ejemplos simples de la vida cotidiana para enseñar una gran verdad en el mundo espiritual. Así que él utilizaba cosas comunes que la gente ya sabía, estaba acostumbrada a ver en el día a día, y con eso daba una aplicación espiritual con respecto a eso que él quería transmitir o enseñar. Y estas ilustraciones que él estaba enseñando eran oídas por las personas que muchas veces no entendían con facilidad. Sí, Jesús enseñaba y ellos no entendían esto con facilidad. ¿Por qué? Porque eran como una especie de palabras escondidas, pero debido a que eran comparaciones que se tenían que descifrar, eso es interesante, esta forma literaria de hablar que utilizó Jesús es llamada parábolas. Y Jesús, como sabía que muchos de los que estaban oyéndolo no entendían, así que él siempre al final, Jesús revelaba el significado de esa enseñanza, de esa parábola con su profundidad y su revelación espiritual. Y él siempre dejaba a la gente con la expectativa y después mostraba ese significado poderoso. Lo que también sucedió en este pasaje bíblico de Mateo capítulo 13, que mientras Jesús hablaba, él y las personas, escuchen bien, en esta parábola que vamos a leer ahora, está Jesús reunido con sus discípulos, están reunidos con una multitud de personas. Él en ese momento observa a un sembrador cerca de ellos, en plena faena, que estaba muy a poca distancia, muy probablemente, que estaba sembrando, que estaba echando las semillas, y Jesús utiliza esa imagen en ese momento para dar una increíble enseñanza a las personas. Y dice la parábola y dice el relato de Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 3 en adelante. Contó muchas historias en forma de parábolas como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y allí menciona este texto bíblico: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Así que puedes imaginarte esa escena. Jesús está ahí sentado con las personas, con sus discípulos, están viendo a ese agricultor y utiliza inmediatamente esa imagen para transmitir una verdad poderosa. Y habla de varios terrenos donde cayó esta semilla, y después Jesús va y viene y le dice: ahora les voy a dar el significado. Dice el versículo 18, escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Y Jesús comienza a interpretar qué significa esta parábola, que es tan misteriosa, estas semillas que cayeron en diferentes terrenos. Y comienza Jesús: las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Y en ese momento Jesús está explicando que el sembrador es el que transmite, el que habla la palabra de Dios. Así que él dice, este sembrador son las personas que comunican la verdad de Dios. Y en ese momento Jesús se refería a él mismo, pero que luego podría ser cualquier persona, y que estaba invitándolos a todos a ser sembradores de su palabra. Así que comienza a describir de una vez a 4 tipos de personas o corazones que oyeron esa palabra, y los comienza a comparar. Escuchen bien esta parte, a comparar con 4 tipos de terrenos donde puede caer esa semilla y lo que puede ocurrir. Así que comienza Jesús esta parábola dando una advertencia a los oyentes, donde que se especifica que hay 4 maneras de
recibir la palabra de Dios. Sí, hay 4 formas de recibir la palabra de Dios y que dependiendo del terreno, o en este caso, del corazón, del oído que ellos tengan, recibirá según el fruto donde haya caído esa semilla. Y ese fruto tiene 2 direcciones, los cuales son los que desecharon esa palabra recibida y los que retendrán esa palabra recibida. Así que hay 2 caminos. Están los que rechazaron la revelación divina o los que aceptaron lo que Dios quiere mostrar, lo que Jesús quería mostrar. Porque la palabra hablada depende del oidor. Y Jesús, aquí en el texto del capítulo 13, versículo 19, dice, se refiere al primer tipo de persona. La semilla cayó en un terreno y después vinieron las aves y se comieron aquella semilla. Y aquí Jesús se refiere a las personas de mente cerrada y que tienen un corazón indiferente. Y hay muchas cosas que pueden cerrar la mente de una persona. Sí, muchísimas. Por ejemplo, para poder recibir la palabra necesita estar abierta a esa persona. Pero ¿cuántos están cerrados a recibirla? ¿Cuántos somos indiferentes a recibirla? Por ejemplo, están los prejuicios, ¿sí? Los prejuicios humanos que anulan que esa palabra sea escuchada, ya sea por la persona que me está hablando o porque comienzo a etiquetarla porque es un extranjero. ¿Qué va a hacer ese extranjero a hablarme a mí de Dios? O porque esa persona no tiene el mismo status quo que yo tengo, la misma posición social, económica, en fin. No, yo no quiero aceptar esa palabra porque él es menos que yo. Sí, una de las causas son los prejuicios que nosotros tenemos y etiquetamos a las personas. El orgullo que tiene también no le permite reconocer que necesita aprender porque cree esa persona, no, yo me lo sé todo, a mí no me hace falta que me enseñen nada porque yo lo aprendí por mis propios medios, por mi profesión, por mi intelecto, etcétera, etcétera, y por lo tanto me cierro a lo que tú me quieres transmitir. También está el miedo, ¿sí? El miedo a reconocer que ha estado equivocado y tiene un gran temor de que conocer una nueva verdad. Dice, no, esto, yo sé que esto es verdad, pero no quiero irme por allá. Así que se cierran. O el rechazo simplemente de la religión, porque las religiones, porque leyó sobre la historia de esas religiones, o que la fe ha sido distorsionada con el paso de los tiempos, de que por lo tanto no cree en ninguna religión, por sus antecedentes históricos, o sencillamente el tener un carácter inmoral totalmente alejado de los principios de Dios. Y ese es el oído que se niega a escuchar y levanta una barrera de razonamiento. Sí, levanta una barrera donde en primer lugar son mis razonamientos y cuestiona todo lo que tenga que ver con Dios. Es un corazón que tiene mucho ruido y no puede captar, no puede entender la voz de Dios y asumen la actitud de querer entender la verdad de Dios a su manera. Sí, son esas personas que dicen, yo mismo soy la iglesia, no me hace falta una iglesia, a mí no me hace falta reunirme. No, yo no creo simplemente en iglesias. Yo no creo en eso en iglesia, no creo en sacerdotes, no creo en pastores, no creo en nada de eso. Entonces las personas se cierran y al estar tan apegados a su propio saber, a su propio intelecto, fácilmente llega el pájaro que se refiere a Jesús, esta ave que es el enemigo de nuestras almas, que es Satanás, viene y te quita la semilla que es la palabra de Dios en ese corazón, en esos oídos que no permiten escuchar una revelación espectacular. Y este tipo de personas, por supuesto, le cuesta mucho creer en Dios, porque la fe, mis queridos amigos, implica el esfuerzo de uno mismo poder aceptar una verdad que es más grande que la nuestra. Y luego Jesús continúa explicando la segunda persona que oye. Y dice el versículo 20, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Este es el oidor de fe superficial. Su fe está basada en las emociones, en esa euforia del momento. ¡Wow! ¡Qué palabra tan increíble! ¡Wow! Yo no sabía estas cosas de Dios. Yo tengo
mucha sed de Dios, pero estas personas están llenas de restos de cosas que empezaron y que no terminaron gracias a sus emociones. Ellos empiezan a creer en Dios con mucho entusiasmo. ¿Cuántas personas yo cuando he estado en este camino, wow, mira, empezaron con toda una euforia a creer en Jesús, a amarlo, a servirlo, pero cuando viene la más mínima dificultad, cuando viene una prueba o aflicción, ese entusiasmo desaparece. Ese entusiasmo se va y por lo tanto se alejan de la fe y lo abandonan todo. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque simplemente no tienen firmeza, no tienen la suficiente firmeza para poder seguir adelante. Y la fe no es una cuestión de emociones, mis queridos amigos, sino de firmeza. Y si en nuestra vida, escúchame bien, no tuviéramos dificultades, no creceríamos en nuestra fe. Por eso debemos creer en Dios, porque nuestra creencia en Dios nos va a dar las herramientas, la fuerza y la esperanza para vencer cualquier obstáculo y dificultad de la vida. Así que las crisis son necesarias y deben ser enfrentadas para poder crecer. Y por lo tanto, yo lo veo como pruebas de fe, esas dificultades que vienen en nuestra vida, para poner en práctica lo que hemos escuchado y aplicar en nuestra vida para poder obtener la victoria. Y continúa Jesús con el tercer oyente y dice en Mateo capítulo 13, versículo 22. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Mis queridos amigos, les quiero hacer una reflexión en este momento. ¿Ustedes se imaginan cuántas personas se han alejado de la fe por esta pandemia? Ustedes se imaginan, es más, no se imaginan, mejor dicho, cuántas iglesias se han cerrado hoy en día en Europa, en América. ¿Por qué? Se han cerrado porque la gente no va a la iglesia por causa de la pandemia. Ahora, porque tienen miedo, es normal, es verdad, un contagio donde debemos tomar las medidas, o están angustiadas, o están afanados, o ¿por qué? Porque tienen tantas preocupaciones y ahora tienen como que, bueno, como ahorita es la iglesia online, y ahora lo puedo ver por internet, en la comodidad de mi casa, y que bueno, tengo otras cosas que hacer, y entonces después poco a poco se van descuidando. Y las cosas, el afán de esta vida, aquí se refiere a Jesús, ahoga esa semilla. ¿Por qué? Porque también sabemos que muchas personas han perdido familiares con esta pandemia. Muchas personas han perdido sus trabajos. Hay un montón de escasez que estamos viviendo en muchas partes del mundo. Hay muchas personas sumergidas en el dolor, en el afán también, con una gran falta de fe y esperanza. Y este es el oidor que tiene tantas distracciones, sí, como así como me estás escuchando. La persona está tan distraída que no le queda espacio para lo más importante, que es buscar de Dios. Sí. Y esta persona está demasiado ocupada para conversar con el que hizo el universo. Te puedes imaginar esto. Así que su agenda personal está tan llena de problemas y tan llena de sí mismo que no hay espacio para Dios. Y un corazón apegado también al afán de la vida, a las cosas materiales de este mundo, y aquí hay demasiada competencia para poder tener un tiempo con Dios. Son aquellas personas que dicen: Dios, lo lamento mucho, tengo muchas cosas que hacer en este mundo. Y por último, Jesús habla sobre la cuarta persona que oye. Y dice Mateo capítulo 13, versículo 23. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Esta es la persona que entiende lo que escucha, lo recibe y lo pone en práctica. Así que información sin aplicación no trae transformación. Necesitamos escuchar y aplicar esta información que está en la palabra de Dios. Y este es quien verdaderamente, o sea, este es la persona que oye y que verdaderamente tiene un corazón
de discípulo. Tiene un corazón que va a producir mucho fruto, el 30, el 60 y el 90. Dice aquí, ¿por qué? Porque lo pone en práctica y da fruto no solamente para sí mismo, sino que da fruto para las demás personas. O sea, se convierte en una persona fructífera que bendice a muchos otros. Es el verdadero oidor que entiende, que escuchó y obedece. Sí, es la persona que dice, wow, la palabra de Dios me está diciendo que si yo hago esto, traerá bendición a mi vida, y que si yo no hago esto, voy a errar en la vida, y porque la Biblia es un libro lleno de consejos para que nos vaya bien en la vida. Estas personas que siguen a Jesús, que son obedientes a Jesús, no son aquellas que vienen a la iglesia o que quieren escuchar de Dios para recibir un milagro, porque los milagros no producen fidelidad. ¿Sabías? Hay muchas personas que están, ay Dios mío, si tú me haces un milagro, yo siempre voy a creer en ti. Y Dios le hace el milagro, ¿y qué pasa? Bueno, se van. No da fruto. Así como aquellos 10 leprosos que se acercaron a Jesús, Jesús los sanó y solamente uno se devolvió para darle las gracias. Fue el que tuvo el corazón de agradecimiento. Tampoco son aquellas personas que son alimentadas, que seguían al maestro para ser alimentadas por los panes, los peces, en esa gran multiplicación, y después de saciados cada quien se iba para su casa, o seguían a Jesús simplemente para llenar su estómago. No, es realmente personas que creen que su semilla entró en su corazón y que están tan apasionadas, aman tanto a Dios que dicen, Señor, este es el camino que voy a seguir para siempre hasta el día que tú me llames. Así que realmente como labrador, como agricultor, como persona que sembramos, no se debe esperar que todas las semillas que se siembran dé fruto. Escúchame bien. No todas las semillas que vas a sembrar van a dar fruto, pero de algo sí estoy bien seguro, que cada siembra de lo que tú has echado con esa palabra de fe a otras personas, algún día tendrá su cosecha. Sí, algún día, tarde o temprano, esa palabra que le hablas a tus hijos, esa palabra que le hablas a tus mejores amigos, esa palabra que le hablas a tus compañeros de trabajo, y tú dices, pero es que no quieren creer, no, son tan duros de creer. No te preocupes, porque algún día germinará esa palabra en su corazón y creerán, porque la cosecha será buena y segura. Así que el sembrador sabe que lamentablemente algunas semillas se las llevará el viento, ¿sí? Y que otras caerán en lugares donde no podrán crecer. Pero con todo y esto, el sembrador sabe que no debe dejar de sembrar. Esto es lo más importante. Así que, querido amigo, no deje de sembrar la buena noticia de salvación que nos ha traído Jesús a nuestras vidas. Por eso no diga, es que no me creerán, es que no me van a aceptar lo que les voy a decir, es que me van a ver como un religioso fanático. No. Cuando alguien siembra la palabra, oye, no te imaginas el efecto poderoso que está haciendo la semilla. Por eso se lo tenemos que dejar a Dios. Como dice acá el texto de la Biblia, yo sembré, Apolo regó, mas el crecimiento lo da Dios. Porque nuestra misión es esparcir la semilla y dejarle a Dios el resto. ¿Sabes que Jesús siempre, nuestro Señor Jesucristo, siempre te agradecerá que testifiques de Él? ¿Sí? Porque cada vez que hablamos de Jesús, algo poderoso va a ocurrir en la vida de otras personas, van a ser transformadas. Cuando a mí me hablaron de Jesús a mi vida, que me costó muchísimo, yo tenía mucho razonamiento, pero cuando esa persona insistía, yo dije, wow. Y cuando yo vi que Jesús hizo un milagro poderoso en mi vida, yo dije, este es un Dios verdadero, de verdad que Él existe, y por eso estoy sirviéndole más de 30 años junto con mi esposa, mis hijas, mis yernos, toda mi familia, porque amamos al Señor. Sabemos que Él es un Dios verdadero, no es algo superficial o es algo mental que uno se genera. No, es real, es tangible, es como el aire que uno respira. Y por lo tanto, yo digo que las personas, que el Señor se alegrará mucho por aquellos que hasta arriesgamos nuestra amistad por hablar de Jesús, porque la gente dice, no, yo cada vez que me reúno con este familiar o con este amigo mío, él me habla de Dios. A veces hasta corremos el riesgo de perder amistades por hablar de Dios, pero no te preocupes, tenemos que continuar sembrando la semilla. ¿Sabes por qué? Porque la estadística es, aquí Jesús nos da una estadística, que de 4 cada personas que le hablamos a Jesús,
que de cada 4 personas, las 3/4 partes no creerán. Eso es lo que nos está diciendo esta parábola. De cada 4 personas, es decir, cada 4 personas que oyen el evangelio, nada más una va a creer. ¡Wow! Pero hay que continuar echando la semilla. En todos casos, siempre será la misma semilla y el sembrador será el mismo. La diferencia, mis queridos amigos, no está en el mensaje ni en el mensajero, sino en el que oye. El que tiene oídos para oír, úsenlo, aprenda y aplique. No pierdas el tiempo y dejar de pasar el tiempo con Dios, ese momento lindo de escuchar qué quiere Dios hablar a tu vida. No dejes que tus experiencias espirituales con Dios sean de segunda mano. No permitas eso, sino yo te invito, te motivo a que tú puedas tener esa experiencia de primera mano con Dios, en lugar de que sea algo de segunda mano, que sea algo que tú tengas que vivir. Y me gustaría retarte con este pensamiento. Rápidamente te quiero retar con esto, ¿sí? Ok, te voy a hacer esta pregunta. ¿Haces esto con otras áreas de tu vida? Yo pienso que no, con lo que te voy a explicar. Por ejemplo, tú no haces esto con tus vacaciones. Por ejemplo, tú puedes pensar, oye, eso de tomar vacaciones es muy fastidioso, eso de hacer maleta, eso de ahorita montarme un avión, arriesgarme tantas horas en vuelo para irme de vacaciones, es muy fastidioso. Mejor contrato a alguien que vaya de vacaciones por mí y que descanse por mí. Cuando él regrese, que me explique cómo le fue y así yo disfruto nada más con lo como él lo disfrutó. ¿Verdad que usted no haría eso? Nunca, ¿verdad? Usted dirá, no, ¿cómo voy a perder mis vacaciones? ¿Cómo voy a dejar que alguien descanse por mí? Yo soy el que necesito ir, ver otras cosas y no desaprovechar ese momento de ver el paisaje, ir a la playa, al campo, qué sé yo, conocer un nuevo país, una nueva ciudad. Así que no delegaríamos eso a otra persona. Nos gustaría hacerlo nosotros mismos. ¿Y qué tal si usted hace eso mismo con el romance, por ejemplo? Eso de que, oye, estoy enamorado de esa persona maravillosa, pero el romance es muy fastidioso, es muy comprometido. Mejor contrato a otra persona que lo haga por mí y después me cuenta cómo le fue. Usted no va a hacer eso, y menos no se quiere perder el primer beso. Usted no va a delegar eso. ¿O qué tal si lo llevamos cuando usted dice, yo quiero que alguien coma en mi lugar porque yo estoy muy gordito? Así que voy a dejar que alguien coma por mi lugar y así eso de masticar es muy fastidioso y eso de comer lo engorda uno y yo prefiero que otro coma por mí y así yo mantener mi línea. No vas a hacer eso, ¿verdad que no? Que otro disfrute la comida y tú no lo vas a disfrutar. Claro que no. Tú no vas a delegar estas cosas en otro. Bueno, esto mismo ocurre, mis queridos amigos, cuando queremos pasar tiempo con Dios. No lo puedes delegar a otro. Tienes que vivir la experiencia tú mismo. ¿Por qué? Porque escuchar a Dios es una experiencia de primera mano. Y cuando Dios pide tu atención, no quiere que envíe un sustituto. Quieres que tú estés ahí. Y lo tienes que vivir personalmente. Lo tienes que experimentar personalmente. Como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Colosenses. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Y cuáles son las prácticas que puedes hacer para escuchar a Dios? Son muy simples. Así que puedes seleccionar un tiempo de tu apretada agenda, un espacio de tu mundo y poder irte a ese rinconcito y comenzar a hablar con Dios. O sea, separa ese tiempo para Dios. En ese espacio vas a comenzar a orar, que es hablar con Él, hablar como un amigo, leer su palabra. Cuando vayas a leer la Biblia, dice, Dios, háblame, muéstrame qué quieres enseñarme a través de tu palabra. Sí, le vas a pedir eso a Él. Y después medita en ella. Hasta puedes tener papel y lápiz y anota lo que te llama la atención. No con el razonamiento, sino que Dios quiere hablar a mi vida. ¿Cuánto tiempo debes tomar? El que necesites, ¿sí? Valora la calidad de tiempo y no la cantidad de tiempo, ¿ok? Así que valora es la calidad, es mejor la calidad que la cantidad. Tu tiempo con Dios debe durar lo suficiente como para que puedas decir lo que quieras decir y que Dios diga lo que te quiere decir y que tú lo escuches y aprendas. También no dejes de congregarte.
¿sí? No dejes de congregarte. Si asistías a una iglesia, asiste a tu iglesia. Ok, todo con las medidas de bioseguridad que tenemos las iglesias, pero no dejes de asistir a la iglesia, porque Dios nos creó para relacionarnos. Nos hace falta verte en la cara, nos hace falta, aunque sea darte un abrazo de lejos, un beso de lejos, pero nos hace falta ver sus rostros, sus caras, porque es importante que no dejes de congregarte, porque es como un carbón que lo sacamos dentro de la llama que después se va a enfriar, ¿ok? Se va a apagar, se va a enfriar y necesitamos congregarnos. No dejes de congregarte, como dice el escritor de Hebreos en capítulo 10:25, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Así que Dios no nos creó para estar solos como llaneros solitarios. Dios nos creó para estar juntos. Esa es la comunión de su iglesia. Ahora, ¿qué pasará después de esta pandemia? ¿Volverás a la iglesia después que seamos todos vacunados? ¿Retornarás a tu iglesia o seguirás con el miedo, seguirás con el temor? Y sabemos que los que estamos escuchando a Dios, cuando leemos su palabra, cuando leemos la palabra de Dios, lo más importante es aplicar. Por eso les digo, mis queridos amigos, un oído que oye y entiende. Un oído que oye y entiende. Eso es lo que quiero que te lleves hoy. Seamos oídos que oyen y escuchan con comprensión y aplicación de la palabra de Dios. Así que gracias por escucharme en este momento y permíteme orar por ti. Señor, gracias por cada persona que me ha estado escuchando. Gracias por sus vidas. Señor, yo te pido que no seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Yo te pido, Señor, que cuando leamos tu palabra, que cuando escuchemos los mensajes, podamos, Señor, ser humildes y decir, Señor, permíteme, voy a abrir un espacio de mi agenda para escucharte. Yo sé que esta persona que está hablando es un instrumento, es un vaso, pero me voy a tomar el agua. No voy a ver el vaso, sino que bebo el agua de lo que tú vas a transmitir a través de esa persona. Te doy gracias, Señor. Ayúdame cada día a confiar y a creer más en ti. Y sé que seré una persona que hará el fruto del 30, el 60 y el 90. Gracias te doy, Señor. Bendigo a cada persona en tu nombre, Señor. Te doy las gracias por este tiempo. Amén y amén. Besos para todos, abrazos. Les recuerdo, Hotel Divine aquí en la isla de Madeira, en Funchal, Centro Comercial La Vid, todos los domingos a las 11 de la mañana. Gracias, querida familia. Nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.